¿Qué tal muchachos? Hoy vamos a revisar series geométricas, material para matemáticas IB en la materia de análisis de enfoques, aplicaciones e interpretaciones, nivel medio, nivel superior. Recuerden que es materia del bachillerato internacional. En las series geométricas hay que tener mucho cuidado en diferenciar cuándo una serie es aritmética y cuándo una serie es geométrica. Por ejemplo, si nosotros vemos que la expresión que se encuentra dentro de la sumatoria es un producto del valor que se está variando, el que en la sumatoria dice de n igual a 1, n igual a 5, n igual a 3, hasta acá, ese valor de n, que es la variable, si se está multiplicando por un número y sumándose a otro, o puede que no esté sumándose, siempre que se esté multiplicando, que esté como producto, este es una serie aritmética. ¿Y cuándo es una serie geométrica? Cuando se encuentra de esta forma, cuando el valor que está variando, la variable nx, se encuentre como exponente de un número y multiplicado por otro o no multiplicado. Entonces, recuerden que si está solo significa que está multiplicado por 1, en el caso que esté sumado, si está solo, significa que se está sumando 0. Bien, entonces aquí hay que diferenciar, una es aritmética y la otra serie es la geométrica. En la serie aritmética, la diferencia será el coeficiente de n, el coeficiente, el número que se está multiplicando por la variable. Ese será la diferencia. De hecho, la pueden calcular, pueden reemplazar un valor de n igual a 1, n igual a 2 y luego restan las cantidades, pero la diferencia va a quedar esa. No se complique, directamente la diferencia es el coeficiente de n. Y el primer término, en cambio, usted lo haya reemplazando n igual a 1 o el valor que le indique la sumatoria. En el caso de que sea n igual a 1, quedaría a por 1a más b. Entonces esto quedaría, en el caso que sea n igual a 1, quedaría a más b y ese sería el primer término. En cambio, en la serie geométrica, la razón es la base de la variable del exponente. La razón es la base del exponente y el primer término usted lo encuentra reemplazando n igual a 1 o el valor que se le dé. En este caso, si es n igual a 1, quedaría simplemente b por a. Eso quedaría el primer término. Y de allí recuerda que tiene que usar las ecuaciones de la suma para aritmética en el caso que sea aritmética y para geométrica en el caso que sea geométrica. De esa manera usted identifica una razón aritmética de una geométrica. Veamos el siguiente ejercicio. Me pide hallar la sumatoria desde n igual a 1 hasta 7 de 2 por 1 medio elevado a la n. En este momento ya nos tenemos que dar cuenta que la progresión que se está pidiendo hacer la serie, la suma, es una geométrica. Es una progresión geométrica cuya razón es la base de donde se encuentra la variable n en este caso. La base es un medio, la razón será un medio. Y el primer término se lo obtiene reemplazando el valor de n igual a 1 en este caso, porque dice que empieza desde n igual a 1, se lo reemplaza allí y se obtiene que eso debe quedar 1. El primer término es 1, la razón es 1, pero ¿cuántos términos se está pidiendo hacer la suma? En este caso, desde 1 hasta 7, la cantidad de términos serían 7. Bien, como ya identificamos que la serie era geométrica, entonces para encontrar esa sumatoria vamos a usar la ecuación de la suma de términos para una progresión geométrica, de en este caso 7 términos. Entonces, reemplazando los valores que ya tenemos, primer término que sería 1, la razón 1 medio, elevado a la 7, que es n, luego de sustituir todos esos valores, me queda finalmente que la sumatoria es igual a 1,98. En realidad quedan con más decimales, pero este es el valor que se obtiene redondeado a 3 cifras significativas, que es lo común que se suele pedir en los temas de IB. Ahora, para la misma progresión, para la misma serie, ya no vamos a pedir desde n igual a 1 hasta 7, sino que desde 1 hasta el infinito. Es decir, se pide hallar la sumatoria de infinitos términos. Como es una progresión geométrica, se usa la ecuación para progresión geométrica de infinitos términos, y en este caso debería ser primer término sobre 1 menos la razón. Sustituyendo los valores que tenemos en este caso, vamos a obtener que el valor de la sumatoria finalmente es igual a 2. Veamos ahora el siguiente ejercicio, un tema muy conceptual. Me pide, ¿para qué valores de x
la serie, esa serie que se está dando allí, recuerde que en este caso nos tenemos que dar cuenta que la serie es infinita, desde i igual a 1, en este caso la variable la cambiaron por i, desde 1 hasta infinito, de 1 más x medios elevado a la i, donde x debe ser diferente de menos 2, converge. ¿Para qué valores esa serie converge? Luego me pide que encuentre la suma cuando x es igual a menos 1.5. Bien, recuerde que para que una serie que sea hasta el infinito pueda converger, que significa que tiende hacia un valor, que se aproxima hacia un valor, entonces lo que debería darse es que la razón sea un número que esté entre menos 1 y 1. Esa es la primera condición para que pueda ser una serie convergente, que la razón esté entre menos 1 y 1. Entonces, con esta primera condición, que la razón debe estar entre menos 1 y 1, quiere decir que el valor absoluto de la razón sea menor que 1, se sustituye quien sería la razón, que en este caso la razón es la base de donde se encuentra la variable y por lo tanto la razón sería 1 más x medios. Entonces se sustituye eso en la ecuación y obtenemos lo de aquí, que luego resolviendo esto nos queda que esa base, esa razón debe estar entre menos 1 y 1, una ecuación doble, una desigualdad doble. Entonces ya no tenemos en este caso exponente, el 1 que se está sumando es despejar una ecuación, el 1 se está sumando, pasa al otro lado a restar, en este caso a ambos lados, obtenemos esto, y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, lo cual finalmente vamos a obtener que x está entre menos 4 y 0. Ese es el valor que debe tener x para que la serie que esté allí sea convergente, o sea, para que la razón sea un número que esté entre menos 1 y 1. El valor de x debe estar entre menos 4 y 0. Luego el tema me pide que con el valor de x menos 1,5, sí, que cae dentro del valor de menos 4, 0. Con ese valor de x menos 1,5 encuentre el valor de la suma, o sea, hacia qué valor converge. Entonces reemplazamos el valor de menos 1,5 y me quedaría que 1 más menos 1,5 sobre 2 queda un cuarto. En este caso, la base es un cuarto y el primer término también sería igual a un cuarto, porque si se sustituye el valor de i igual a 1, me va a quedar que el primer término es un cuarto. Primer término y la razón es igual a un cuarto. Utilizando la suma de infinitos términos para una serie geométrica, que es primer término sobre 1 menos la razón, nos queda finalmente que esa suma es un tercio, aproximadamente 0,33333. Finalmente, ¿qué vamos a decir? Que la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de toda esa expresión, cuando x es menos 1,5, va a ser igual a un tercio. Con esto concluimos el tema. Vamos a estar revisando otros ejercicios en los videos en donde resolvemos temas de exámenes anteriores de IB y esperemos encontrarnos con temas de series geométricas para poder tener más ejemplos de este tipo de ejercicios. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima. Pasen bien.